Nos hicieron creer que la vida solo tiene sentido si encuentras tu media naranja. Nos hicieron creer que las enfermedades son hereditarias, genéticas o contagiosas, que solo la medicina las puede curar. Nos hicieron creer que lo contrario al amor es el odio. Nos hicieron creer que la soledad existe. Nos hicieron creer que la prosperidad no es para todos. Nos hicieron creer que antes de amarnos a nosotros mismos hay que amar a los demás. Nos hicieron creer que cuando se ama, se sufre. Nos hicieron creer que los líderes políticos y religiosos son necesarios. Nos hicieron creer que hay fechas donde el consumismo es la verdadera demostración de amor. Nos hicieron creer que si piensas y te sales de una estructura, de un sistema, eres un rebelde. Nos hicieron creer que si te amas, eres un ser egoísta y te quedarás solo. Nos hicieron creer que la magia solo existe en los cuentos. Nos hicieron creer que somos los únicos en el universo. Nos hicieron creer tantas cosas. Despierta tu conciencia. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a responder de nuevo a preguntas relacionadas con la biodescodificación. Y para eso, ¿a quién hemos traído de nuevo a este canal? Pues a nuestra colaboradora habitual, a Sonia Tejerina. Sonia, ¿qué tal? Hola a todos, pues muy bien, la verdad es que genial, muy contenta de volver a estar aquí contigo un programa más. Muy bien, pues nada, pues en este programa vamos a hacer lo que hicimos en los dos anteriores programas, que es responder todas vuestras dudas, vuestras preguntas en torno pues a la biodescodificación y a esos problemas que nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, no solamente en el ámbito físico. Bueno, pues si quieres podemos empezar ya directamente, ¿no? Nos metemos pues de manos sí, a la obra. Porque yo ya tengo aquí preparadas varias preguntas para hacerte muy interesantes. Pues muy bien. Por lo menos de interés creo que para mí y para tus seguidores. Pues la principal pregunta, ¿se podría evitar la enfermedad? Porque yo creo que enfermo no queremos estar nadie, y si eso pudiera ser así, ¿cuál sería la clave para no hacerlo? Claro, fíjate, mucha gente se pregunta esto, ¿no? Si se puede evitar la enfermedad. Para saberlo, deberíamos de entender primero cómo se genera la enfermedad. Y podemos decir que se genera a través del estrés, por culpa del estrés. De hecho, la medicina ya lo reconoce, ¿no? Una persona que tiene mucho estrés, pues al final eso repercute en la salud. Sobre todo en el sistema inmunológico. El estrés afecta directamente a nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, y se debilita. Al debilitarse facilita la entrada de virus y bacterias, por eso enfermamos. Entonces, claro, si queremos prevenir la enfermedad, en realidad lo que queremos prevenir es el estrés, estresarnos. Bueno, en cierta manera se puede hacer, es decir, si tú eres una persona tranquila, una persona reflexiva, que no discutes con nadie, que intentas evitar los conflictos, que cuando tienes un problema o te ocurre algo, intentas solucionarlo, darle una solución, pues bueno, podemos decir que serás una persona que no se estrese mucho, pero claro, siempre pueden ocurrir circunstancias que tú no puedes controlar. Por ejemplo, yo qué sé, pues vas con el coche conduciendo por la carretera y de repente pues se te cruza un animal, tienes que pegar un frenazo y eso te puede estresar muchísimo. Por lo tanto, hay circunstancias en las que evitar el estrés es imposible. O por ejemplo, estás trabajando, no sabes si vas a continuar en ese trabajo, a lo mejor te pueden despedir y es un estrés que no lo puedes controlar. Sí. Entonces, hasta cierto punto, bueno, pues depende de cómo
como sea la persona, el perfil que tenga, de alguna forma podrá tener menos estrés, pero evitar la enfermedad como tal, yo diría que es imposible. Es imposible. Me ha venido a la cabeza con lo que has dicho una vez una frase que me dijo un médico naturista, que fue que todos estamos expuestos a los virus y a las bacterias, que lo que hace que estemos enfermos o no es el caldo de cultivo de la tierra. O sea que al final todos estamos expuestos, pero unos somos más fuertes, en este caso sería mentalmente, podríamos controlar más nuestras emociones, y otros no, porque es verdad que hay personas que tienen más facilidad para lo que tú dices, para no estresarte, para estar más tranquilos, para afrontar las cosas de otra manera, y hay personas que están continuamente estresados, que cualquier mínima cosita le dan mucha importancia, le hacen un mundo, y claro, eso por lo que tú estás explicando nos perjudica y mucho, y mucho. Hay gente que te dice: es que no levanto cabeza, siempre estoy enfermo, cuando no es un constipado es una bronquitis, cuando no me duele el dedo del pie, cuando no... Y sí que es verdad lo que tú dices, que muchas veces este tipo de personas muy sufridoras con todo. Y bueno, supongo que esto sería cuestión de intentar cambiar un poquito, con libros de autoayuda, con vídeos, con intentar controlar tu propia forma de ser, que es muy difícil, yo lo entiendo. Sí, personalidades a lo mejor muy rígidas, ¿no? Personas que tienen una mentalidad, una forma de ser muy rígida, muy exigente. Entonces, claro, esas personas pues van a tener también un nivel de estrés mucho más alto, y lo que tú dices, pues son personas que siempre están con enfermedades o con síntomas. Y es por su forma tan rígida de ver las cosas, ¿no? Las cosas tienen que ser así, y todo lo que se salga de lo que yo pienso pues está mal, ¿no? Pues se trata de ser un poco más flexible y no hacer tantos juicios. Sí, sí, de esforzarse un poquito por cambiar nuestra mentalidad, y eso no es fácil, claro. Y muchas veces las personas, yo me incluyo, pensamos: voy a hacer esto, voy a hacer deporte, voy a cambiar, voy a leer más, voy a intentar cambiar esto que hago que no me gusta de mí, voy a estar más tranquila, pero el voy y el es solamente mental, luego no lo llevamos a cabo. Claro, y sería algo que nos ayudaría mucho. Pues sí, podríamos decir que sí. Pero sobre todo, más que cambiar, yo siempre digo lo mismo, que no tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo somos. Porque cambiar, ¿yo cómo voy a cambiar si no sé realmente cómo soy? Entonces, si soy una persona, por ejemplo, lo que estamos diciendo, demasiado rígida en cuanto a mi forma de ver las cosas, pues lo que debería hacer es darme cuenta de esa rigidez mental que tengo. Entonces, en ese darme cuenta, dejo de ser rígido, porque me doy cuenta del peligro que lleva implícito. Bueno, pues yo creo que esta pregunta más o menos ya está resuelta. La segunda pregunta que tengo para ti. Y si no, pues en los comentarios, ¿no? Sí, claro, siempre podéis hacer comentarios, en próximos vídeos los resolvemos, dudas que tengáis, cosas que queráis saber, cualquier cosita nos lo ponéis en los comentarios abajo, y con gusto Jesús os responderá. O preguntas que queráis que hagamos en próximos programas, cualquier cosa, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues la segunda pregunta sería sobre la adicción al trabajo. Noto que cada vez hay gente más adicta a estar trabajando todo el día, a salir del trabajo y seguir hablando de trabajo, a no disfrutar de las cosas pensando lo que le ha sucedido en el trabajo o lo que tendrá el día siguiente que hacer en el trabajo. Fíjate, cuando hablamos de que una persona trabaja mucho, decimos que está bien, ¿no? Es que es muy trabajadora. Ya, pero hay cosas que cuando llegan al exceso, pues empiezan a ser malas. Está bien ser trabajador, hay que trabajar y ser responsable. Pero cuando ya se llega a un exceso, es decir, cuando trabajas tus 8 horas, por ejemplo, pero en vez de irte a tu casa, prefieres quedarte 1 hora más, pues para terminarlo todo, o incluso haces el trabajo del compañero, luego llegas a casa y te pones a adelantar trabajo del día siguiente, a lo mejor con el ordenador desde casa. Entonces, al final llega un momento en el que te has vuelto adicto al trabajo. Y al final ocurre como el resto de las adicciones, por ejemplo al alcohol o a las drogas. Si soy adicto al trabajo, ¿de qué estoy huyendo? ¿Por qué necesito tanto estar en el trabajo? ¿De qué me estoy protegiendo? A lo mejor soy un padre de familia y si estoy en el trabajo, pues estoy evitando estar con mis hijos. ¿Qué peligro hay? ¿Hay algún tipo de inseguridad respecto a mi rol de padre o de madre? O a lo mejor con mi mujer.
¿por qué no estoy en casa? Entonces ahí deberíamos de preguntarnos ¿para qué me refugio con el trabajo? ¿Qué es lo que estoy intentando evitar? Hay muchas personas que cuando dejan de trabajar y están en casa, pues a lo mejor están discutiendo con la pareja. Entonces muchas veces es como un recurso o una huida, prefiero estar en casa. Incluso hay gente que lo dice. Hay gente que dice, prefiero estar trabajando que en casa. Sí. Lo dicen como en broma. Sí, no lo dicen en broma. Pero en el fondo, incluso muchas madres, respecto a sus hijos, dicen, prefiero estar trabajando antes que estar en casa aguantando a al mis niño, hijos. ¿no? Entonces, cuando decimos eso como medio en broma, pues quizás no sea tan en broma, sino que haya algo mucho más profundo oculto detrás de eso. A lo mejor, yo qué sé, pues madres que llevan programas de no tener hijos, pues van a estar mucho más seguras haciendo un rol masculino, es decir, en el trabajo, y se van a sentir mucho más seguras que estando en casa cuidando de los niños. Entonces los niños pues en la guardería, por ejemplo, o con los abuelos, etcétera. Pero sí que deberemos de reflexionar en ese sentido, ¿no? Que cuando estamos demasiadas horas en el trabajo, pues estamos huyendo de algo que no queremos hacer. Es que eso sería otro tema, porque yo cada vez veo más gente a medida que se pasa el tiempo y la vida, ¿no? Y que como que se ha arrepentido de hacer lo que toca. Estamos educados para tener una pareja, para procrear, y noto que mucha gente se arrepiente, que saben que no pueden volver atrás, que a lo mejor al marido lo pueden dejar si económicamente se lo pueden permitir, porque mucha gente piensa ya dónde voy con los años que tengo, total ya me he acostumbrado, y a los hijos no los pueden devolver. Y cada vez hay más gente que te dice no me volvería a casar, y a mis hijos les quiero mucho, que no les pase nada, siempre te añaden lo mismo por miedo quizás, pero tampoco los tendría. Entonces, pues bueno, no sé, veo que como que es un poco complicado escapar de eso una vez lo has hecho, y que sí que veo que hay mucha gente que lo hace ya porque toca. Mucha gente que ya no se quiere, lleva 10 años de relación y se casan porque si no la relación no va más, por presión por parte de la pareja, yo quiero tener hijos, se me va a pegar el arroz, me estás haciendo perder el tiempo, y al final se ven metidos en una vida de infelicidad, de conformismo y de amargura, que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque vamos a vivir una vez, tenemos una vida y la están malgastando siendo infelices. Pero también entiendo que no es fácil salir de ahí, o casi imposible, que vamos. Bueno, ese es nuestro condicionamiento. Nos han condicionado a todos esos tipos de patrones que tú estás diciendo, y aunque no sepamos muy bien el porqué, pero al final acabamos bueno, pues casándonos, teniendo hijos, cuando a lo mejor en el fondo pues no era nuestro deseo, ¿no? Pero es nuestro patrón, nuestro condicionamiento, nuestro estilo de vida. Y siguiendo con el tema del trabajo, fíjate que mientras tú hablabas de eso, yo caía en la cuenta también de que hace quizás un par de generaciones atrás había mucha pobreza y era muy importante trabajar, y se trabajaba habitualmente en el campo. Y claro, pues a los hijos que se les enseñaba trabajar, trabajar y trabajar, no había otra cosa más que trabajar. Y si tenías hijos, cuando el hijo cumplía ya 5 o 6 añitos que ya podía ayudar, se iba al campo también a trabajar. Eso es cierto, mi madre siempre lo dice, y mi madre es relativamente joven, que ahora mismo tiene 66 años, y ella dice, yo desde que tengo uso de razón ya tenía que trabajar, ir por las casas de los vecinos a recoger la comida para el cerdo que tenía, lavar la ropa a mano en el lavadero porque no tenían lavadora. Y claro, era una niña pequeña, que dice, yo a veces lavaba la ropa que me dolían las manos y me congelaban y lloraba. Claro, y aunque te hagas mayor, ya a lo mejor ya no necesites trabajar de esa forma como lo hacías años atrás, el propio condicionamiento hace que sigas trabajando, y si te has jubilado, pues no importa, ya te buscas la excusa que sea. Pues trabajas cuidando, te encargas de los nietos, pues ya los llevo yo al colegio, oye, tráemelos a casa, que ya les hago yo la comida. Sí, de hecho recuerdo que en uno de tus vídeos comentaste que mucha gente cuando se jubila, al sentirse que ya no son útiles, no sé si creo recordar que decías que les daban muchos infartos de miocardio, ¿puede ser? O igual estoy equivocada. Sí, bueno, ese ya sería otro tema, eso sería lo que se llama el conflicto de territorio. Cuando hemos perdido un territorio, pues territorio puede ser un trabajo, puede ser una casa, puede ser un hijo, si yo considero, o mi mujer, por ejemplo, si considero que mi mujer es de mi propiedad, es como mi territorio, ¿no? En un aspecto muy simbólico, ¿no? Estamos hablando. Pues hay personas que ya cuando se jubilan
Si para esas personas ha sido importantísimo su trabajo, pues porque a lo mejor eran un jefe, eran una persona muy valorada por todos, todos recurrían a él, una persona, alguien de poder, ¿no? Pues claro, cuando te jubilas, todo ese poder y todo ese prestigio que tenías desaparece. Ya nadie te llama, ya nadie recurre a ti, porque en el fondo es que no es que fueras una persona importante, es que les necesitabas, o sea, te necesitaban de alguna forma, ¿no? O sea, no recurrían a ti porque te quisieran o porque fueras una persona de mucho valor, sino porque en el fondo se querían aprovechar de ti, ¿no? Sería un ejemplo. Otras personas, pues es porque tenían un vínculo de amistad con todos los compañeros del trabajo, pero cuando te jubilas, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso desaparece. Ya, te quedas como solo, ¿no? Claro, y bueno, esa persona te dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que hago? Entonces, pueden sufrir un infarto al año, más o menos, de jubilarse si no son capaces de adaptarse a su nueva situación, siendo jubilado. Por eso es muy importante siempre pues, buscarse actividades, cosas que hacer, claro. Pero no identificarnos con nuestro trabajo, porque si al final nuestro trabajo se convierte en nuestro sentido de vida, pues cuando eso se termine, pues voy a estar en peligro. No tiene sentido seguir viviendo. Claro. Bueno, pues nada, una tercera pregunta. ¿Por qué hay personas que ayudan económicamente a todo el mundo? Tienen como esa necesidad. Si te hace falta dinero, yo te lo dejo, como que se prestan a ello, siempre que vean a alguien en apuros o lo necesite. Esta es una pregunta curiosa, ¿verdad? Sí. Pero sí que es cierto que seguro que todos tenemos a alguien, algún amigo o conocido, pues que más de una vez ha prestado dinero y además lo curioso, fíjate, es que prestan el dinero pero luego no se lo devuelven. Eso también suele ser... Ya para más. Claro, y no te lo devuelven y prestas más, ¿no? Que es lo curioso. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pueden haber varios factores. Es posible que esa persona que preste dinero y que normalmente no se lo devuelven es porque quizás sea doble de alguien de su árbol genealógico o de alguien de la familia que a lo mejor robase dinero o estafase. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un abuelo, ¿eh? Un abuelo que se llamaba, vamos a ponerle Antonio de nombre, el abuelo Antonio, que estafaba dinero, robaba, o sea, hacía todo tipo de triquiñuelas, ¿no? Y luego el nieto le ponen de nombre Antonio también. Pues de alguna forma ya va a ser el doble del abuelo. ¿Qué es lo que le puede ocurrir a este nieto Antonio? Pues que puede prestar dinero y no devolvérselo, y la gente no se lo devuelve y se puede sentir a lo mejor estafado, robado, cuando en el fondo está recibiendo la memoria de lo que hizo el abuelo. Estaría reparando. Digamos que todo el dinero que robaba el abuelo, pues el nieto lo está devolviendo. Lo está devolviendo de alguna manera. Claro, alguien te pide dinero, oye, préstame 100 euros o 1000 pesos, ¿no? Por ejemplo, si nos que ya ven te los daré. México, que ya te los Saludos devolveré. para nuestros telespectadores de México. Y bueno, y prestan el dinero, a lo mejor no saben muy bien el por qué lo prestan. Incluso también es curioso que este tipo de personas son las primeras en ofrecerse. Sí, que ni siquiera se lo llegan a pedir. A lo mejor ven a alguien en apuros y enseguida, oye, si necesitas dinero, te lo puedo dejar. No te preocupes que a mí no me hace falta, ya me lo devolverás cuando pueda. En muchos casos se ofrecen, dicen, pues mira, si vas mal, mira, yo te dejo dinero, ¿no? Y no saben muy bien el por qué lo hacen, pero es lo que te estoy explicando, que es por esa información que llevan de estafas, de robos. Entonces, si tengo que reparar a mi abuelo, pues lo repararé prestando dinero. Sería como un acto simbólico de ir devolviendo todo ese dinero que quizás mi abuelo robó o estafó. Esta sería una lectura. Otra lectura puede ser, pues no me siento merecedor de tener dinero. Entonces, si tengo unos ahorritos, pues o me los gasto comprándome cualquier capricho, cualquier cosa, o presto dinero a otros. Esa podría ser también otra lectura a tener en cuenta. Muy interesante. No me siento merecedor de tenerlo. ¿Por qué? De tenerlo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, un hijo no deseado. Una madre se queda embarazada, no desea tener ese hijo y el hijo lo puede manifestar con, pues eso, no soy merecedor de vivir. Porque mi madre no me quiso tener, por ejemplo. Entonces, pues lo manifiesto en mi vida, pues no teniendo dinero. A una persona de éxito, ¿cómo se le reconoce? Se le reconoce económicamente, ¿no? Sí. Se le valora muchas veces, pues económicamente. Si yo llevo ese programa de rechazo, de no merezco,
pues rechazaré el dinero. Entonces, si tengo, o me lo gasto o lo doy. Bueno, si te lo gastas en ti mismo, la frasecita de ¿para qué trabajo me lo compro? Bueno, si te lo tira gastas que va, pero si se lo llevan los demás y no te lo devuelven, pues ya no hace tanta gracia, la verdad. Claro, si te lo gastas para ti, pues siempre va a ser mejor. Pero a lo mejor te lo gastas para ti y luego como que te desinflas, ¿no? Te has comprado algo y luego a los 2 días ya, a lo mejor ya ni lo usas. Que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero eso yo creo que lo hacemos un poquito todos. Ya cuando es un exceso, el comprarte cosas de las necesito, lo voy a utilizar. Cuando es un exceso. Pero luego lo utilizas un día o dos y dices, lo voy a guardar en el armario ya cuando eso lo saco. Porque tenerlo aquí en medio y luego a los 2 años abres el armario y dices, madre mía, vaya ruina. Pero ¿para qué me compro cosas que no uso? Bueno, en el caso de las mujeres sí que es verdad que tenéis ahí un armario yo mi casa la tengo que parece una tienda de fisioterapia online, los vídeos esos tan famosos que hacen, porque me veo los vídeos, me motivo y digo voy a hacer deporte, voy a hacer estiramientos, voy a hacer lámparas de cuarzo rojo, me la compro. Test de estos para aliviar el dolor, me los compro. Estería de estas con pinchitos, me lo compro también. Y luego no uso nada. Y luego se queda ahí. Luego yo misma digo, pero vamos a ver, Sonia, si estás para venderlo todo por el Wallapop, ¿por qué haces esto? Que yo creo que en mi caso sí que es un exceso o no es normal. Pero claro, yo mentalmente quiero hacer muchas cosas, luego físicamente ya me cuesta más levantar el culito del sofá. Bueno, pero tu inconsciente se queda tranquilo porque por lo menos ya lo tienes todo ahí. Ya lo tengo preparado para el día que me dé, que a veces me da la ventolera y digo, hoy es el día, y lo uso todo así como 5 minutos. Claro. Bueno. Mientras veo una serie en Netflix, por supuesto. Un desastre. Pero bueno, se me coge cariño cuando se me conoce. Jesús luego seguro que corta todo esto, lo estoy viendo venir, pero bueno. Bueno, ya veremos, si lo estáis viendo ahora es porque lo hemos dejado. Hacemos un pequeño corte en esto para decir también y daros las gracias porque ha tenido mucha repercusión los 2 primeros vídeos, los 2 primeros programas que hemos grabado, han tenido un montón de visitas. Y bueno, eso quiere decir que es de vuestro agrado, o sea, que daros las gracias a todos. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño cortecito para dar paso a Moisés García en un caso de biodescodificación de una emoción oculta que es muy interesante y creo que os va a gustar mucho. Adelante con el vídeo. Bueno, Moisés, pues cuéntame un caso de tu último libro. Pues mira, ahora se me ocurre el caso de acúfenos, zumbidos, que son esos ruidos molestos, ¿no? Sí. Que puede llegar a tener una persona en el oído y que pueden resultar tan molestos que algunas personas no pueden dormir, ¿no? Sobre todo en el silencio de la noche es cuando más lo escuchan. En este caso era una mujer de 45 años, que dice que tiene acúfenos hace 2 años. Tiene 45 y hace 2 años tiene acúfenos. Bueno, como siempre, pues le pregunto qué es lo que pasa hace 2 años, que es cuando empieza el síntoma, qué es lo que le pasa, en relación, porque claro, hace 2 años te pueden pasar un montón de cosas. ¿Qué es lo que le pasa? Hace 2 años en relación a algo que escuchó y no le gustó. Entonces, bueno, enseguida le viene a la cabeza, y es que hace 2 años se separan. Y la persona con la que estaba le dice, no quiero verte. Entonces le digo, claro. El marido, ¿no? Exactamente, la pareja, sí. Le dice, no quiero verte. Y le digo, pues ya, ahí lo tienes. Son unas palabras, es algo que tú escuchas y de alguna forma se te queda, o es ese ruidito que oyes. Sería lo mismo, ese ruidito es como si fuesen esas palabras que esa persona te dice. Y como eso te genera estrés, aún lo sigues llevando ahí en tu inconsciente o albergando esa emoción y lo sigues escuchando. Es como si siguieses repitiendo o viviendo esa misma situación. Esa de no quiero verte.
Pero claro, ahí no termina, le digo, ahí no termina. Eso fue, digamos, el desencadenante. Tienes 45 años, eso te pasa a los 43. Estoy seguro de que tiempo atrás, también, fíjate, vuelves a vivir una situación o una emoción similar, parecida, donde alguien te dice algo, pues, de la misma temática. Me dice, hombre, pues, no sé, Moisés, he tenido otras parejas, tal, pero no me han dicho así nada. Tú piensa, quizás no fuese una pareja, si me remonto más atrás y me voy a tu familia, puede ser tu madre, puede ser tu padre. Solamente fue mencionarle tu padre, ya automáticamente esa persona le vino a la mente esas palabras que le dijo su padre, y también cuando ella, después de esto, se fue de casa. Le dijo su padre, no quiero verte. ¡Ostras! Exactamente, fíjate, exactamente las mismas palabras, no quiero verte. Una pregunta, ¿y cómo sabías, cómo intuías que esa situación ya la había vivido anteriormente? Son muchos casos ya los que he tenido y he visto que la temática o la forma de proceder siempre es lo mismo. Es decir, todo te viene del pasado. Todo te viene del pasado, siempre repetimos las mismas historias, las mismas emociones, lo que nos hacen nuestros padres, luego la pareja nos lo vuelve a poner delante, si no es la pareja, pues es un vecino, es un amigo. Entonces yo sabía que venía de la familia, lo que pasa que, bueno, siempre dejo que la persona lo vea. En este caso, al mencionarle tu padre, pues ella automáticamente ya estableció esa relación. Entonces, bueno, ahí ya pues empezó a llorar, tal, y empezamos, aparte de la toma de conciencia que ella tuvo, empezamos ya otra fase de, bueno, con ejercicios y liberar la emoción que necesitaba. Bueno, pues es un caso realmente increíble. ¿Supiste al final si llegó a curarse o a mejorar de esos acúfenos? Bueno, lamentablemente luego hay personas que sí que me escriben, me llaman por teléfono y me comentan su evolución, otras no. En este caso sí que esta chica me mencionó que después de la sesión sí que notó una disminución en el zumbido. Bueno, por tanto todo está en el cerebro. Sí, absolutamente todo. Bueno, pues seguro que esta chica quedó contentísima con la sesión de descodificación. Bueno, pues gracias, Moisés. ¿Nos puedes dar un adelanto de un próximo caso que nos puedas contar aquí? Pues mira, es un caso de calores, calores que sentía una mujer también. Vamos a dejarlo ahí. Nos lo contarás en otra ocasión. Muy bien. Gracias, Moisés. A ti, Jesús. Bueno, pues nada, amigos, después de ver el caso de Moisés, que espero que os haya gustado, Moisés García, continúo con las preguntas que tenía preparadas para mi amigo Jesús. Me gustaría hacerte una pregunta sobre la fibromialgia, algo que padece cada vez más gente, que es una enfermedad que no pueden encontrar en ninguna prueba que te hagan, pero sin embargo la gente padece de dolores horribles en todas las articulaciones, problemas para dormir, con el sueño. Y me gustaría que me hablaras de esta enfermedad. ¿A qué es debido según la biodescodificación? Bien. La fibromialgia es un tema bastante complejo de tratar porque tiene mucho que ver con el ámbito familiar. La fibromialgia, pues como tú dices, pues es un dolor a la altura de las fibras musculares. Entonces, claro, en pruebas médicas pues no se ve ningún tipo de daño, ¿no? Y suele afectar a prácticamente todo el cuerpo. Es un dolor pues a veces pues incapacitante, ¿no? Cuando la persona tiene brotes, pues como te digo, le afecta, es un dolor muy fuerte en todo el cuerpo. Y como te vengo diciendo, es un tema muy profundo porque es un tema que tiene mucho que ver con la familia, con temas familiares, temas quizás de desarraigo familiar. Me veo obligado a tener, o me veo obligado a tener que estar con alguien de la familia, o todo lo contrario,
puede ser un desarraigo, ¿no? Quizás fui abandonado o me siento apartado, fuera de la familia. Esa podría ser una lectura. Pero fíjate, en el tema del desarraigo, como te digo, hay personas, o mira, por ponerte un ejemplo, alguien que de pequeñito, vamos a poner que tuvo que ser criado, vamos a poner una niña, ¿vale? Que tuvo que ser criada por su abuelo, por ejemplo, porque los padres estaban siempre trabajando, papá y mamá. Entonces está a cargo del abuelo, y el abuelo pues le va dando cariño, le va dando dulzura a esa niña. Pero ¿qué es lo que pasa al cabo de un tiempo? Que ese abuelito empieza a tocar a la niña. Entonces la niña se da cuenta de que esa forma que tiene el abuelo de tocarla no es muy normal, no está bien, no le gusta. Pero de alguna forma se tiene que someter al abuelo porque, por otro lado, es la única persona de la familia que le está dando cariño, que se preocupa de ella. Entonces está como en una especie de doble vínculo, ¿no? La niña. No quiero estar con mi abuelo, pero de alguna forma tengo que someterme a mi abuelo. Bueno, la niña va creciendo y ya de adulta pues el conflicto continúa, porque en reuniones familiares, cenas por ejemplo navideñas, pues se tiene que reunir toda la familia. Entonces ahí es cuando se puede empezar a desencadenar este problema de fibromialgia. Este sería un ejemplo, no quiere decir que en todos los casos tenga que ser así. Por eso te decía que es un tema muy complejo, que hay que investigarlo muy bien, pero siempre es un problema de temas familiares, temas de desarraigo, ¿no? De hecho había un descodificador que decía: dolor en las fibras musculares es igual a dolor en las fibras familiares. Es como si esas fibras del músculo fueran, cada fibra fuera un integrante, ¿no? Diferente de la familia, en un aspecto muy simbólico. Esa sería una lectura. Y luego también hay otra lectura muy habitual que tiene que ver con los muertos. Vamos a suponer que, por ejemplo, en este ejemplo de la niña que hemos puesto, si la madre tuvo un aborto antes de tener a esta niña, la niña puede llevar la información de su hermanito o hermanita muerto. En su edad adulta, o a lo mejor de pequeña, ya puede empezar a manifestarlo con este problema de fibromialgia. ¿Y por qué? Pues porque el dolor, cuando te incapacita, de alguna forma es para que te quedes rígida, para que te quedes quieta. Al igual que está el muerto. Al llevar la información de un muerto, de alguna forma yo como que se puede decir que no tengo derecho a moverme. Entonces mis músculos me lo van a mostrar con esta enfermedad. Con este dolor sería como un impedimento a moverme, ¿no? Debe ser una enfermedad horrible que además, como bien hemos dicho, como no sale en ninguna parte, la gente pues como que la tiene un poquito como este dice que está enfermo pero lo que tiene es cuento, o jolín, siempre dice que está enferma y le duele algo. Entonces sería muy importante que estas personas pudieran sanar, porque también vivir con dolor, postrado, con rigidez, tiene que ser horrible, horrible. Así es. Cuando la vida no tiene calidad. Así es, pero fíjate, bueno, nuestros seguidores ya sabrán la filosofía, ¿no? de lo que representa en sí la enfermedad, que en el fondo nos está echando una mano, nos está ayudando. Porque hay otra lectura en la que lo que te estoy diciendo lo vamos a ver mucho más claro. Y es que hay muchas personas que sufren de fibromialgia y es porque son personas que tienen un perfil de cuidadores. Personas que siempre están cuidando a los demás, se desviven, personas que son muy serviciales, ¿no? Ah, pues yo te ayudo, pues yo lo hago. Entonces cuando llegan al exceso, una forma que tiene su cuerpo de frenar a esa persona tan servicial es a través de la fibromialgia, porque te va a doler todo el cuerpo y lo que te va a apetecer es tumbarte en la cama y descansar. Yo he conocido a unas cuantas personas así. De hecho, recuerdo que hace unos años una de estas mujeres que tenía fibromialgia me dijo: Jesús, tengo que quedar un día contigo y hablar sobre mi dolor, ¿no? Y yo le dije: pues bueno, si quieres, mañana por la tarde. Y atenta a su reacción, me dijo: no, es que mañana por la tarde tengo a los nietos, ¿no? O sea que con sus excusas ya me estaba diciendo el por qué tenía ese problema de fibromialgia. O sea, no encontraba un hueco para ella misma, ¿no? Entonces, bueno, cuando te quites tus obligaciones con tus nietos, entonces te curarás. O sea, no hace falta ni que vengas, ¿no? Entonces te curarás. Entonces, cuando nos damos cuenta de ese exceso, entonces la fibromialgia empieza a desaparecer.
Claro, lo que pasa es que a veces es complicado luego decir que no, porque si esas obligaciones ya se las ha creado, sus hijos cuentan con ella, el día que esa persona dice de alguna manera no, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo más o no quiero seguir haciéndolo simplemente porque esto no es mi obligación, pues que lo deben hacer, porque como tú bien has dicho, ese día se sanarán, pero es complicado también. Mira, esto que tú estás diciendo ahora, es que es muy complicado. Son excusas, ¿no? Son excusas y yo en ese aspecto yo a lo mejor soy muy rotundo, ¿no? Pero a veces es bueno también ser rotundo, ser tajante con la persona que te lo está diciendo para que se dé cuenta. ¿Te quieres curar? Es lo que hay. Exactamente. ¿Te quieres curar o me estás poniendo impedimentos o pegas o quieres regatear, no quieres dejar de cuidar a tus nietos? Pues nada, pues sigue con el dolor. Con tu problema. Claro, es que es así, hay que ser así de tajante. Sí. Porque si intentas regatear, bueno, pues voy a ver a mis nietos en vez de todos los días, y si los veo en vez de todos los días 3 veces a la semana, pues eso yo lo llamo intentar regatear, ¿no? Con el que está hablando contigo, con la persona que te quiere hacer consciente de eso. Pues bueno, pues tú misma, pero a lo mejor te alivias un poco, pero vas a continuar con el problema. Bueno, pues otra pregunta, que ya sería la quinta. Las personas que tienen una mala relación con sus hijos, hablo de una mala relación algo extremo, claro, porque bueno, todos tenemos nuestros encontronazos familiares. Claro. Nunca es posible llevarse del todo bien o del todo mal a veces. Bueno, también es una pregunta que lleva o trae de cabeza a muchas madres, ¿no? Que siempre están ahí con discusiones con los hijos. Es lo que tú dices, todas las madres discuten con los hijos, es normal. Pero en algunos casos ya llega al exceso, ¿no? Que son relaciones totalmente tormentosas, ¿no? En su relación con los hijos. Y aquí hay que tener una cosa muy en cuenta. Y es que para esa madre, ¿no? Sus ojos físicos están viendo a su hijo o a su hija. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿sus ojos inconscientes a quién están viendo? Porque si a su hijo le han puesto de nombre, por ejemplo, Rosa, y la madre de esta mamá se llama Rosa, es decir, si a su hija le ha puesto el nombre de su madre o el nombre de su abuela, es decir, el nombre de alguien del árbol familiar, pues claro, sus ojos inconscientes no van a ver a su hija. Sus ojos inconscientes, exactamente, van a ver a su madre o a su abuela o a la otra persona a la cual le hayan puesto el mismo nombre. Con lo cual ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces ya no va a ser una relación madre-hija, va a ser una relación madre-madre, en el caso de que le haya puesto el nombre de su madre o madre-abuela. Qué curioso. De ahí la importancia no ponerle a nadie el nombre de un abuelo, de una madre, bueno, a no ser que fuera un erudito, un joyitas, que entonces dices, mira qué bien, pero normalmente... Bueno, si es con alguien con el que te has llevado bien o has sido bueno, un referente para la familia, pues se lo podías poner, pero yo creo que ni siquiera en esos casos, porque claro... Ya condicionas a esa persona que van a hacer a ser de esa manera. A ser como el otro, ¿no? Entonces eso habría que intentar evitarlo, o por lo menos ser consciente, ¿no? del nombre que le voy a poner y el por qué le voy a poner ese nombre. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Realmente estoy viendo a mi hijo o a razón de su nombre estoy viendo a otra persona? Si descartamos el nombre, pues entraría entonces en escena la fecha. Y una pregunta, Jesús, en el caso de que fuera el nombre, ¿cómo esa madre, tomando conciencia de que es porque le puso el nombre de la madre y no ve realmente a su madre, o sea, a su hijo, sino a la madre, puede reparar esto? Simplemente tomando conciencia de ello y dándose cuenta de cómo lo ve y por qué discute con él. Es muy sencillo. Si le pone a su nombre Rosa, como el ejemplo que te había puesto, y le pone ese nombre porque su madre se llamaba también Rosa y se lleva mal con su hijo, pues ¿qué es lo que nos está diciendo? Que su relación con su madre era mala. Por eso su relación con su hijo, o con su hija en este caso, es mala. Sanar su relación con su madre en ese aspecto. Es decir, ¿por qué me llevaba yo mal con mi madre? Ya, como perdonar, ¿no? El por qué te llevabas mal con ella, tomar conciencia de ella. Vale. Por ejemplo, esa persona reflexiona y dice, pues yo me llevaba mal con mi madre porque, yo qué sé, porque me abandonó. Siempre estaba trabajando y yo estaba sola en casa. Pues eso es lo que le va a echar en cara a su hija. Pues que no le presta atención, que no le hace caso, pero en el fondo lo que le va a estar diciendo no es que la hija no le hace caso,
está proyectando el poco caso que le hacía su madre Claro, a ella, entonces a de la alguna madre. manera perdonando el hecho de que su madre no le dedicara tiempo por lo que sea o entendiéndolo, sanaría la mala relación que tiene con su hija en la actualidad. Exactamente. Mejoraría mucho esa relación. Y luego también el tema de la fecha de nacimiento. Si la hija nace en diciembre y hay otro personaje del clan familiar que también nació o falleció en diciembre, pues también debería de investigar ese personaje, qué problema tuvo ella directamente con ese personaje. Que ahí hablaríamos del árbol genealógico, ¿no? Y las fechas. Claro. Porque hay personas que en la familia son dobles de ti mismo. Eso es lo que se llama dependiendo dobles. en dónde nacieron, ¿no? En dónde no, en qué día y el año, ¿no? Bueno, más que el año, dependiendo del día y el mes. Pero bueno, para no hacernos mucho lío ahora, Sí. es simplemente por tener una referencia, una idea, ser conscientes de tanto del nombre como de la fecha de nacimiento. Entonces es muy importante cuando alguien va a consulta darte fechas, ¿no? De nacimiento, de defunción, nombres, ¿no? Para que tú hagas así como el árbol ya cuando esa persona Sí. acude a consulta. En la medida de lo posible, pues si se pueden traer esas fechas, pues para hacer el árbol, pues mucho mejor. Hay gente también que se estresa, dice, yo es que no tengo fechas. Claro, es que a veces no sabes ni qué día, ni qué año, ni con qué años murió esa persona en tu familia. Claro, que pues es lo normal, sobre todo ya cuando hablamos a lo mejor de abuelos. Sí, bueno, pues en ese caso tampoco, como digo yo, tampoco hay que estresarse, tampoco pasa nada, porque al final la propia persona lleva la información de todo su árbol genealógico. Si se tienen las fechas y la información, mejor. Sí, más que no fácil, se tiene, pues al final la información sale por otro lado, es decir, como te digo, en tu propia vida contemporánea, con tus relaciones, con tus trabajos, con tus experiencias, ahí ya estás manifestando la información que llevas de tu árbol genealógico. Bueno, y la sexta pregunta, y esta creo que a las mujeres les va a encantar, es ¿por qué no puedo adelgazar? Hay muchas personas que te comentan, es que, claro, yo no como nada y un vaso de agua me engorda y me voy a andar todos los días 2 horas y quemo un montón de calorías y mi trabajo es físico. Y de hecho ves en algunos trabajos, como el mío por ejemplo, que es muy físico, como unas personas almorzando se ponen moradas y no cogen ni un gramo, y otras, las pobrecitas, están comiendo una tostada de esas de pan integral que ni pesa con una rodaja de jamón de york y están gorditas, que luego dices, bueno, a saber lo que comerán en su casa cuando nadie le ve, que esa es mi teoría. Porque mi teoría la verdad es que no hay nadie gordo de no comer ni delgado de ponerse morado. Pero sí que es verdad que hay casos en los que es cierto que es así, no te están mintiendo ni engañando. Claro, muy bien. Y has hecho muy bien en hacer esa puntualización, ¿no? Porque si alguien dice, es que no puedo adelgazar, pero te estás hinchando a bollería y comes en exceso... Pues, cuando nadie te ve. Claro, como la canción de Alejandro Sanz. Claro, cuando nadie te ve. Entonces es muy difícil adelgazar, ¿no? Nosotros estamos hablando en concreto de esas personas que intentan adelgazar, a lo mejor tienen su dieta, se alimentan bien, hacen ejercicio, pero no consiguen adelgazar, no pueden adelgazar. Bueno, aquí hay una lectura que es principal en el tema del sobrepeso y es el abandono. Esta es la lectura por antonomasia, se podría decir, relacionada con el sobrepeso. Personas que han sido abandonadas o se han sentido abandonadas. Abandonadas a lo mejor de una forma simbólica, ¿no? Es decir, mamá no me presta atención, a lo mejor éramos 5 hermanos, 6 hermanos, y mamá como que estaba muy ocupada atendiendo a todos y no me prestaba mucha atención a mí, ¿no? Entonces, una forma de hacerme ver, de ser visto, es a través de los kilos. Porque empiezo a engordar y una persona obesa, es cierto que, por ejemplo, vas por la calle y una persona obesa pues llama mucho más la atención, ¿no? Por ejemplo, si sube en el autobús, pues una persona obesa ocupa 2 plazas del autobús, no ocupa una. Entonces, como a nivel simbólico, ¿no? Es una forma de hacerme ver, me tengo que hacer notar quizás para que mamá me vea. Entonces, esa sería la lectura principal. Entonces, investigar si fui abandonado, abandonada o me sentí de alguna forma abandonado por alguien de la familia. Y hay otra lectura también que tiene que ver con la supervivencia, con el peligro. Si he vivido en un ámbito de riesgo, de peligro, quizás, pues yo qué sé, pues maltratos, ¿no?
maltratos en la infancia, o a lo mejor no llega al maltrato, pero sí un ambiente de mucho miedo, ¿no? Una educación muy estricta, con mucho miedo, pues puedo incluso llegar a sentir miedo o peligro por mi integridad física. Una forma de sobrevivir a ese ambiente es gracias a los kilos, porque empiezo a engordar. ¿Y qué es lo que da la grasa? La grasa da Protección. fuerza. Da protección, exactamente, da fuerza. Es decir, si alguien me va a meter un cuchillazo o un navajazo, pues si Sí. tengo una cantidad grande de grasa, esa grasa va a amortiguar y el cuchillo no va a tocar órganos vitales. Por lo tanto, deberíamos de tener en cuenta esas dos lecturas: o el abandono o protección. Es decir, con grasa debo de protegerme ante algún tipo de peligro, o necesito fuerza pues para defenderme físicamente de alguien. Bueno, y si yo fuera esa persona que me sobran unos kilitos, te preguntaría ya, ¿y cómo consigo ahora adelgazar después de lo que me has dicho? ¿Qué Bueno. tengo que entender? ¿Qué tiene que ver mi infancia a lo mejor con mi edad adulta? Bueno, y cuando hay mucha gente también que me dice eso, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Claro. Pues simplemente tomar conciencia, darte cuenta, es decir, ser consciente de dónde viene el problema, porque, por así decirlo, mi cerebro, mi inconsciente, aún continúa con la alarma activada. Es decir, quizás de pequeño tenía que esquivar los golpes o los bofetones de papá, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a partir de ahí pues empecé a coger kilos. Pero es que a lo mejor a día de hoy tengo 40 años, 50 años y ya no hay ningún tipo de peligro. Ya nadie me quiera agredir. Estoy en un ambiente calmado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no he tomado conciencia de que ese peligro desapareció Sigues hace 20, estando ahí. 30, 40 años, pero mi inconsciente continúa con la alarma activada. No vaya a ser que entre papá por la puerta y me dé un bofetón, pero es que a lo mejor papá lleva enterrado 20 años. Claro. Sí, simplemente Entonces, tomando conciencia de que ese peligro ya no claro. está, que es parte del pasado y que ahora estás bien. Es la toma de conciencia, es darme cuenta, no de una forma intelectual, sino de verdad. Entonces, hasta el punto de llegar a emocionarme, y entonces de alguna forma mi cuerpo recibe, ¿no? Recibe esa información. Entonces me relajo y van pasando las semanas y empiezo a perder kilos. Qué curioso. Bueno, y ahora me gustaría presentaros una novedad, y es que Jesús, bueno, como sabréis, ha escrito un libro que está muy chulo y es muy ameno y muy fácil de leer, un poquito explicando lo que él hace, casos que ha tenido en consulta, y ahora pues Amazon lo ha sacado debido a que tiene muchas ventas en tapadura, que lo tengo aquí escondido, que se me está clavando en la espalda toda la grabación. Estoy más tiesa que una joya. Estaba deseando sacarlo a la luz. Y aquí está. Está súper chulo. Esta vez, en vez de en rositas, en verde, las tapas son duras, tiene súper buena calidad. Y bueno, pues es algo que está muy bien, porque eso quiere decir que el libro se está vendiendo un montón y que lo está leyendo un montón de gente, que es lo más importante y de lo que esto se trata, de que mucha gente tome conciencia, de que sepa que esto existe, de que se pueden sanar cosas y de que lo leáis, que está muy chulo, de verdad. Que no es porque sea mi amigo. Ahí está, la verdad es que queda muy bien en verde, el libro, y bueno, para todos aquellos que queráis pues en una edición un poquito así más de lujo, con tapa dura, en colorcito verde, pues que sepáis que también lo tenéis. Y si me permites un ¿Te imaginas? momentito, Sonia. ¿Y tú, Sonia? Como bien dice ella, este libro puede ayudar a muchos de vosotros. De hecho, esa es nuestra intención, ¿no? Hablar de temas que, bueno, pues que no se hablan, no se comentan, quizás porque no interesa que se sepa, pues que de alguna forma nosotros somos los que llevamos la batuta de nuestra vida, nosotros somos los que llevamos las riendas, nosotros somos los que decidimos enfermar, los que decidimos sanarnos también. Y nuestra vida no es ni buena ni mala suerte, sino que de alguna forma todo está escrito y nosotros llevamos esa información, y si somos conscientes podemos cambiarla. Así que nada, cualquiera que lo desee, pues ahí lo tiene en Amazon. Efectivamente, un milagro llamado enfermedad. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos ya de este programa. Ha sido un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Y nos vamos a despedir con una frase que creo que su libro, entre otras muy interesantes y muy chulas, tiene Jesús, que es de Santa Teresa de Calcuta, que decía que hay cosas que no se pueden curar con dinero, solo con amor.
que al final sería un resumen de lo que Jesús hace. Pues una maravillosa frase para terminar el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado. Así que nada, gracias Sone por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y bueno, no os olvidéis de darle un me gusta, que es muy importante, de suscribiros al canal. Y la campanita, la campanita. Muy importante también activar la campanita, porque si no estaréis suscritos al canal, pero no os avisará de nuestros próximos vídeos, que cada vez van a estar más interesantes porque estamos cogiendo una soltura ya que vamos. Claro, hay que ni la Carmen Porter ni el Iker Jiménez, esto va bien en popa. Gracias amigos y como siempre, hasta la próxima, que me quedan parra. Adiós. All I want